Fermín vuelve a casa. Trabaja en una fábrica situada a las afueras de una localidad del Horta Sud. Hace el turno vespertino, por lo que enfila la CV500 hacia el Perelló, donde vive con sus padres. Son cerca de las 9 menos cuarto de la noche de un día cualquiera de 2018, cuando Fermín ve, bajo los árboles que cubren parte de la vía, un hombre plantado en medio de la carretera. Va vestido con colores brillantes. Fermín aminora la marcha, pensando que ha tenido un accidente. No es extraño que se crucen zorros, patos o erizos y los conductores pueden pegar un frenazo o un volantazo para evitarlos. Pero cuando se acerca a él, el hombre echa a correr hacia el coche. Cuando está tan cerca que ya puede distinguir sus facciones, pisa el pedal del freno a tope, pero la figura se desvanece al tocar el capó. Fermín se queda parado en medio del silencio de la noche de la Devesa. Siente que se ha encontrado con lo desconocido. En los años 90, la CV500 no dormía. La carretera que cruza el Parque Natural registraba un tráfico inusitado a cualquier hora del día. Las discotecas de la Ruta de Stroy, más conocida como Ruta del Bacalao, que se levantaban entre campos de arroz entre el Perellonet y Sueca, con nombres tan conocidos como Chocolate, Barraca o Heaven, eran lugar de peregrinaje para miles de jóvenes. Sin la concienciación actual sobre la seguridad vial, volvían a sus casas en ocasiones en estados alterados, y el coche se descontrolaba. No hay una estimación de cuántos jóvenes murieron en esa carretera en esos años. Demasiados, en cualquier caso. Los vecinos del Perellonet y el Perelló, que transitan diariamente por esa misma vía, sienten que algunos de ellos se han quedado atrás. La sensación que tienen es que la CV500 es una carretera donde el misterio hace autostop.